Aquí te presento dos historias de misterio. La primera es sobre el puente de Overtown en Escocia, un lugar donde los perros actúan de manera totalmente extraña. La segunda sobre un vagón de ferrocarril que se desplazó solo por 73 kilómetros. Quédate hasta el final para que conozcas estas interesantes e increíbles historias. Estaba segura de que estaba muerta, dijo Lati McKinnon en voz baja. Sentada en la esquina de una cafetería con sus dos hijos, McKinnon bebía chocolate caliente mientras relataba sobre el día en el que salió a pasear con Bonnie, su perrita Border Collie, por el puente Overtown en Dumbarton, Escocia. Ella comentó: algo se apoderó de Bonnie en cuanto nos acercamos al puente, dijo McKinnon. Primero se quedó perpleja, pero después una energía extraña la poseyó, corrió y saltó por el parapeto. ¿Un perro embrujado obligado a saltar de un puente por una fuerza maligna? Sin embargo, según insisten, el perro de McKinnon es uno de cientos que, desde la década de los 50, de pronto se preparan a saltar de la estructura gótica de piedra. Muchos han terminado muertos, tendidos en las rocas escarpadas en el profundo fondo del valle que se encuentra debajo. Los residentes de Dumbarton, al noroeste de Glasgow, comenzaron a referirse a Overtown, un puente de un siglo de antigüedad que se extiende a lo largo de un barranco de 15 metros, como el puente de los perros suicidas. McKinnon, que creció en el pueblo vecino de Milton, se estremeció al recordar cuando bajó por el barranco entre árboles y arbustos, en la búsqueda desesperada de Bonnie. Sin embargo, cuando se acercó al cuerpo de la perrita, Bonnie comenzó a gemir y después trató de levantarse. Fue un milagro que haya sobrevivido, comentó, en un lugar lleno de supersticiones, mitos y monstruos. El puente ha sido protagonista de un misterio. ¿Por qué saltan de ahí tantos perros? Los investigadores locales calculan que más de 300 perros han saltado del puente. Otros datos dicen que se trata de 600 y de esos, se dice que han muerto por lo menos 50 perros. Algunos dicen que las explicaciones racionales están relacionadas con el terreno y los aromas de mamíferos en el barranco que quizá enloquecen a los perros. Otras explicaciones adoptan un tono más paranormal, el lugar donde se encuentra el puente, silencioso, exuberante y a veces inmóvil, se ajusta a la descripción de lo que los celtas paganos llamaban un lugar angosto, un sitio hipnótico donde coinciden el cielo y la tierra. La gente en Dumbarton es muy supersticiosa, crecieron jugando en la zona de Overtown, y creen en fantasmas porque todos o la mayoría comentan haber visto o sentido a los espíritus de ahí. Estos incidentes inspiraron un episodio de la serie estadounidense de televisión The Unexplained Files. Hay un libro dedicado a explorar este fenómeno. Sin embargo, a pesar de toda esta tensión, el misterio sigue sin resolverse. A la distancia, parece que el ornamentado puente victoriano, construido en 1895, es tan solo una extensión de la entrada de una casona adyacente del siglo XIX, construida en Dumbarton por James White, un magnate industrial. Más cerca se pueden distinguir los tres arcos del puente que se extienden por encima de un riachuelo, el Overtown Burn. En medio de los parapetos ennegrecidos de granito del puente, es fácil olvidar que el espacio de abajo llega hasta el fondo del barranco profundo. En la casona cerca de ahí, el propietario actual, Bob Hill, dijo que él y su esposa habían visto varios perros que de pronto saltaban del puente desde que se mudaron a la propiedad, ahora llamada Overtown House, hace más de 17 años. No obstante, Hill, un pastor originario de Texas que dirige un centro local para mujeres en crisis, tenía una explicación más terrenal: el olor de los pequeños animales que pasan por el barranco, abajo del puente, enloquece a los perros, y por eso se zafan de sus correas, si es que tienen, y saltan. Los perros detectan el aroma de los bisones,
las martas o algún otro mamífero, y después saltan en la losa del puente, comentó Gil. Como es un tramo estrecho, simplemente caen de ahí. Aún así, concedió, la zona de Overtown es más espiritual que otras partes. Escocia es un lugar donde hay muchas cosas sobrenaturales, y es algo muy común en la vida de la gente, agregó. Paul Owens, profesor de religión y filosofía en Glasgow, creció en una ciudad cercana al puente y hace poco publicó un libro sobre el misterio. Cuando se trata de una explicación para los perros suicidas, se basa completamente en los fenómenos sobrenaturales, pero su versión es algo más difícil de demostrar, porque Owens sostiene que el motivo por el que los perros saltan es un fantasma. En concreto, se trata de la llamada Dama Blanca de Overtown, una mujer que no superó la muerte de su esposo y murió en 1908. Además, en 1994 un hombre asesinó a su hijo, un bebé de 2 meses, porque creía que estaba poseído por el diablo. Lo lanzó desde el puente. No obstante, hay otros expertos, como el psicólogo David Sands, que rechaza la fantasiosa teoría de Owens y defiende la teoría del olor, sobre todo porque los animales no tienen la capacidad de quitarse la vida de manera voluntaria. ¿Es posible el suicidio? Los expertos lo niegan rotundamente. Aseguran que sí que es posible que sucedan accidentes, y que, por ejemplo, un perro demasiado alterado pierda de vista los límites seguros y caiga desde una gran altura. Pero aseguran que no se puede hablar de suicidio, porque los perros no tienen ningún pensamiento complejo sobre su existencia. Al parecer, este puente tiene un curioso y terrible efecto sobre los perros que lo cruzan. Cuando estos se encuentran en el punto exacto entre las dos orillas, sienten la irrefrenable necesidad de saltar al vacío. La hipótesis más científica y la más aceptada es que todos los instintos primarios de los canes se despiertan porque sienten la presencia de hurones, bisones y otros pequeños mamíferos que fueron introducidos en la región durante los años 50, lo que, unido a su pésima visión espacial, provoca que estos se lancen por sus presas con resultados fatales. El extraño caso del vagón que se movió solo. Los trabajadores quedaron fríos al ver que el vagón se movió sin máquina, persona o explicación física alguna durante 73 kilómetros. Imaginemos que un día nos despertamos con la noticia de que un solitario vagón no tripulado, del metro capitalino, se desplazó 73 estaciones durante la madrugada sin ayuda de motor, persona o máquina alguna. Pues algo así pasó en 1945 en el Ferrocarril Sud Pacífico de México. En los primeros minutos del 8 de junio de ese año, arribó a la terminal Carbó de Sonora, una locomotora de vapor con varios vagones enganchados, entre ellos el NW 47319. Aquella máquina estaba consignada al operador Carlos Escalante, quien la venía conduciendo desde Nogales. Los testigos del increíble hecho. A las 2 de la madrugada ingresaron a la terminal de Carbó los trabajadores de Patio Francisco Reina Terán, quien era el jefe de turno, así como los garroteros José Arreola Cervantes, Jorge Félix Gómez Vázquez y Francisco Saralegui Martínez, quienes empezaron a colocar todos los vagones, según las vías de los destinos a los que partirían en las próximas horas. Así todos los vagones quedaron a la espera de ser enganchados a sus respectivas locomotoras. Al NW 47319 lo formaron al extremo sur. Todo indicaba que sería una madrugada como cualquier otra. Sin embargo, frente a sus ojos, el vagón NW 47319 empezó a moverse solo. Tardaron unos minutos en actuar, porque sus respectivos cerebros les decían que lo que presenciaban era probablemente una alucinación o algo así, pero se dieron cuenta que aquello era real cuando se percataron de que todos veían lo mismo. Pensaron que se detendría a los pocos metros. Si aquello era producto de que el vagón no tenía los frenos bien aplicados, pensaron al principio, el carro se pararía unos pocos metros más, pero cuando alcanzó los 10 metros y no frenaba encendieron las alertas.
Ya no les importaba si un fantasma estaba moviendo aquello. Lo que estaban previendo era que de no detenerse provocaría una tragedia más adelante. Fue el jefe de patio, Francisco Reina Terán, quien ordenó que se le diera alcance con una máquina, pero esto fue imposible porque la locomotora más cercana no estaba preparada con presión suficiente en la caldera, además de que sus inyectores se encontraban en reparación. Fue entonces que Reina urgió al telegrafista Liborio Arbizu que pidiera en la estación de Pesqueira, ubicada más adelante, quitar cualquier tipo de máquina, persona u objeto con el que pudiera estrellarse. Recorrió 73 kilómetros solo. En Pesqueira trataron de colocar una máquina descarriladora, pero cuando ésta quedó instalada, el vagón solitario ya había pasado velozmente. A todos sorprendió como el carro sin control, motor ni tripulante, inexplicablemente entró por la pierna norte de la Y sin descarrilar. El vagón bajó la velocidad enfrente del molino harinero La Fama, como si hubiera algo invisible que lo estuviera manipulando. Luego arribó sin pena a la estación de Hermosillo, sin generar pérdidas materiales o humanas al ferrocarril Sud Pacífico de México.